Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a conversar acerca del núcleo celular. En esta reunión vamos a hablar sobre la estructura del núcleo, la función y la envoltura nuclear, la matriz, las láminas, el foro nuclear y los mecanismos de transporte de moléculas a través de la envoltura nuclear. El núcleo, ¿cuándo empezamos a ver el núcleo? En realidad la existencia la mencionó Leeuwenhoek al estudiar en el año 1700, los eritrocitos del salmón. Hubo de pasar hasta 1781 para que el núcleo fuera descrito por Fontana y en el 1833 para que Brown hiciera la descripción del núcleo. El núcleo es identificado por primera vez por Robert Brown en 1833 en sus estudios de plantas faneróganas, las consideraba un componente habitual de las células. Así, el núcleo es la estructura que caracteriza a las células eucariotas. Contiene el material genético, ADN y las moléculas necesarias para transcribir su información al ARN. Coordina actividades como el crecimiento y el metabolismo y reproducción. En este diagrama que nosotros observamos a la derecha podemos ver la evolución y los linajes de células eucariotas a partir de la primera célula eucariota en la que aparece el núcleo. El núcleo es un compartimento, ¿no? Un compartimento de endomembranas con profundas conexiones evolutivas con otras endomembranas. En la mayoría de células eucariotas hay un solo núcleo, aunque pueden haber dos en algunas células, como la del hígado, en la glándula suprarrenal, tanto en la corteza y la médula y el epitelio. La forma nuclear también puede ser redondeada y adaptada a la forma celular, aunque no siempre es así y puede ser muy variable. Por ejemplo, los neutrófilos, ¿no?, poseen núcleos multilobulados, ¿no?, como los que se muestra aquí, ¿no?, y en un frotis de sangre periférica, donde se observan los núcleos multilobulados, o, por ejemplo, en esas células epiteliales de vesícula biliar humana con núcleos redondeados y alargados. Entonces, por ejemplo, las vías urinarias, las células Purkinje del corazón, ¿no? Las células multinucleadas son raras, las mejor conocidas son las de los osteoclastos, las fibras musculares esqueléticas, el sincitio trofoblasto placentario, las células gigantes del cuerpo extraño y la epidermis de algunos vertebrados. Normalmente el núcleo aparece un solo núcleo por célula, aunque en algunos casos hay más de uno, como ocurre en los osteoclastos y aquí en este estudio de micrografía de un corte transversal de músculo esquelético estriado, donde observamos en la periferia, ¿no?, de las células sincitial se observan varios núcleos. Así, otros ejemplos son, por ejemplo, los epitelios de algunos vertebrados y la placenta. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá vamos a ver que la localización habitual del núcleo es en el centro de la célula, ¿sí? Pero también puede situarse en otras posiciones más periféricas, ¿no? Así en las células secretoras se puede localizar en la parte basal de una célula, en las musculares esqueléticas se dispone en las proximidades de la membrana plasmática y, por ejemplo, en las células que están migrando, ¿no?, va a haber el posicionamiento de las células en división y las células del epitelio en desarrollo, donde se observa una disposición no diferente de los núcleos. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, vemos la posición nuclear hacia atrás, no típica de las células migratorias, ¿no? Estamos viendo acá varios esquemas del fibroblasto en el ratón, del carcinoma humano, del queratocito de la goldfish, la célula endotelial humana, el astrocito de una rata o una neurona de una rata. Además, el posicionamiento nuclear en los tejidos de los mamíferos también va a ser diferente.
Ahí vemos unos cortes transversales de la corteza renal y músculo esquelético teñidos con hematoxilina y eosina, y observamos los núcleos se ubican centralmente en los túbulos contorneados distales y basalmente en los túbulos contorneados proximales, ¿no? Los núcleos se encuentran en la periferia del músculo esquelético, ¿no? Entonces acá vemos los diferentes tipos y distribución de los núcleos dependiendo del tipo de tejido. El núcleo, entonces, ¿no? El tamaño del núcleo también es variable, depende del tipo celular, aunque tengan la misma cantidad de ADN. En este ejemplo vemos acá el núcleo de la neurona y el núcleo de las células gliales, por ejemplo, ¿no? Las neuronas tienen una cromatina más laxa, mientras que la glía lo tiene el ADN más compactado y su núcleo es mucho más pequeño. Ahora vamos a hablar sobre la estructura nuclear. El núcleo está constituido por la envoltura nuclear, acá, por la envoltura nuclear, que tiene una membrana externa y una membrana interna y un espacio intermembrana, el nucleolo, la lámina nuclear, que van a estar relacionadas aquí, en la membrana interna nuclear y las láminas nucleares, el poro nuclear, que va a permitir el paso de las diferentes proteínas entre el citoplasma y el núcleo, y la cromatina, ¿no? Que es el ADN condensado. Muy bien. Hay varios modificadores de la cromatina que pueden agregar o eliminar modificaciones específicas de histonas como grupos metilo, acetilo, fosfato. Estas diferentes marcas alteran la unión de los lectores de cromatina, por ejemplo el HP1, así como la expresión génica, a través de la acción de diferentes factores de transcripción, por ejemplo el FOX, el HSF, el SCAN1, el NFF2, 21.2. ¿No? Aquí vemos una lista no exhaustiva de modificadores de cromatina y lectores asociados al estrés, ¿no? Aquí está la HAT, ¿no? Que es la histona acetiltransferasa, la DAC, HDAC, que es la histona desacetilasa, la HDM, que son histonas desmetilasas, ¿no? Las histonas metiltransferasas, la HMT, y la proteína heterocromatina 1, que es la HP1, el poro nuclear, como vemos acá, que está con las siglas NBC, el proceso, el complejo represivo policombinado 2, ¿no? Que es el PCR2. Entonces, las señales epigenéticas de estrés del exterior de la célula, de los órganos específicos como las mitocondrias o del retículo endoplásmico, se detectan y procesan mediante diferentes vías de señalización. Así, la transducción de estos estímulos va a dar como resultado la regulación dinámica de los mecanismos epigenéticos mediada por una amplia variedad de modificadores de la proteína de la cromatina, ¿no? Que actúan como intermediarios para producir una respuesta celular apropiada. En este caso vemos que las vías de transmisión, por ejemplo, de la fuerza de la matriz extracelular del núcleo, va a actuar sobre las células a través de la tensión del sustrato. Entonces aquí las integrinas y otras moléculas de adhesión acoplan físicamente el citoesqueleto, ¿no? De la actina a la matriz extracelular, y puede responder a ligandos extracelulares y señales intracelulares.
¿no? Aquí observamos acá el citoesqueleto como la plectina, pueden interconectar filamentos de actina en filamentos intermedios y microtúbulos, y la plectina también puede unirse directamente al Nesprin 3 en la membrana nuclear externa, mientras que las isoformas gigantes de Nesprin 1 o 2 contienen dominios de unión a la actina en los terminales. Entonces, en la envoltura nuclear, las nesprinas interactúan a través de su dominio cache terminal con las proteínas SUM que cruzan el epitelio perinuclear. En la membrana nuclear interna, las proteínas SUM pueden dividirse en láminas y otras proteínas de la envoltura nuclear que a su vez pueden unirse al ADN y la cromatina. Y así completan el vínculo físico entre el núcleo y el citoesqueleto, entre el núcleo acá y el citoesqueleto. Entonces, observamos así la relación que existe entre el citoesqueleto, el núcleo y las modificaciones de la forma de las células, cómo actúa físicamente en los mecanismos de cambio y de respuesta a nivel nuclear, ¿no? La forma del núcleo va a depender de las interacciones que existe con el citoesqueleto, ¿no? Estas y con la lámina de cromatina, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del núcleo? Las funciones del núcleo son el almacenamiento del material hereditario, el centro de control de la célula eucariota se encuentra en el núcleo, el almacenamiento de proteínas y el ARN en el nucleolo, lugar de transcripción del ARN mensajero y la producción de ribosomas. Entonces, veamos detenidamente las diferentes componentes de la estructura del núcleo. La envoltura nuclear es una doble membrana. Creo que esto está mejor. Sí, esto está mejor. Es una doble membrana que separa el núcleo del citoplasma y posee poros nucleares, estos son los poros nucleares, que permiten el intercambio de materiales. Y la membrana externa se continúa con el retículo endoplásmico. La matriz nuclear es una red fibrilar que da soporte estructural y organiza el contenido nuclear. Entonces, esta doble membrana que separa el núcleo del citoplasma posee los poros nucleares para intercambio de materiales y tiene una función protectora del material genético. La estructura de la envoltura nuclear. La membrana externa, que continúa con el retículo endoplásmico rugoso, puede tener ribosomas adheridos en su superficie externa, y la membrana interna está asociada a la lámina nuclear, una red de filamentos intermedios que proporciona soporte estructural. El espacio perinuclear es el espacio entre la membrana interna y externa, tiene un grosor de aproximadamente 20 a 40 nanómetros y es un sitio de almacenamiento de calcio y tiene que ver en la homeostasis del calcio a nivel celular y entre otras funciones. Vemos nosotros ahí cómo se produce el crecimiento de la envoltura nuclear en los mecanismos de división celular, ¿no? Aquí vemos cómo es que el crecimiento de la envoltura nuclear va a sufrir el impacto de la saturación de lípidos en la integridad, ¿no?, de la envoltura nuclear y del complejo de poro nuclear, que es totalmente significativo. Así se ha descubierto que la saturación de los ácidos grasos es esencial para la arquitectura y función de la envoltura nuclear y el complejo de poros nucleares. El aumento de saturación de lípidos rigidifica la membrana externa y el retículo endoplásmico y membranas planas, lo que hace propensas a la ruptura. También se observa una segregación de lípidos en fases ordenadas y desordenadas que van a afectar la función del complejo de los poros nucleares y la arquitectura de la membrana de los poros. Es decir, la saturación equilibrada de lípidos es crucial para mantener la arquitectura y función de la envoltura nuclear. Los lípidos de almacenamiento y la desaturasa OL1 se encuentran para amortiguar los lípidos saturados y preservar la integridad de la envoltura nuclear y de los poros nucleares. Eso es importante
para ver desde el punto de vista de la envoltura nuclear en los tejidos isquémicos. Así se ha visto que la privación de oxígeno y la presencia de ácidos grasos saturados tiene un impacto significativo en la rigidez y ruptura de la membrana de la envoltura nuclear. ¿Cuál es la función de la envoltura nuclear? Protección del ADN, regulación del transporte del núcleo citoplásmico, organización estructural del núcleo, interacción con el retículo endoplásmico. La matriz nuclear es una red fibrillar que da soporte estructural y organiza el contenido nuclear. La podemos encontrar con los siglas, ¿no?, de NUMAT. Es la fracción de no cromatina insoluble de los núcleos celulares, y la matriz nuclear es una estructura interna del núcleo celular compuesta por una red de fibras y proteínas que proporciona el soporte y organización a la información genética. A pesar de ser objeto de debate sobre su existencia y función exacta, se cree que desempeña un papel en la regulación de la expresión génica y la organización de la cromatina. Y aquí también podríamos hablar un poco sobre los cuerpos de Cajal y su relación importante, ¿no? Y así como los cuerpos Géminis, ¿no?, que se encuentran a este nivel. Entonces, las proteínas asociadas a la matriz, como el scaffold o matriz associated proteins, son clave en la estructura nuclear y se utilizan en biotecnología y terapia génica. Además, la composición de la matriz nuclear varía entre células normales y tumorales, lo que hace útil en la detección temprana y pronóstico del cáncer. Ahora hablemos sobre las láminas nucleares. Las láminas nucleares A, B y C son proteínas intermedias que forman una red de filamentos en la cara interna de la envoltura nuclear. Dan soporte estructural y están involucradas en la regulación del ADN y la expresión génica, ¿no? La membrana interna, acá vemos la membrana interna, está en contacto directo con la cromatina, ¿no? Acá, por ejemplo, lo vemos acá. Y la lámina A, ¿no? La lámina A está en contacto directo con la cromatina, que está acá de amarillo, ¿no? La lámina B está en contacto, forma como una estructura separada, ¿no? Y está conectada con aquí estamos, con los poros nucleares, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de las láminas nucleares? Organización de la cromatina. Las láminas se unen a la cromatina a través de regiones específicas denominadas regiones de unión a la matriz, que contienen secuencias ricas de adenina y timina. Los dominios asociados en la lámina LAT se forman a través de estas interacciones, contribuyendo a la organización estructural del genoma y a la regulación de la expresión génica. Intervienen en la regulación del ciclo celular. ¿Cómo lo hacen? Durante la mitosis, las láminas nucleares se ensamblan, un proceso regulado por la fosforilación de las láminas del complejo ciclina B-CDK. Esta despolimerización es crucial para la disolución de la envoltura nuclear, permitiendo la correcta segregación de los cromosomas. La inhibición de este proceso puede llevar a una detención del ciclo celular. La replicación y reparación del ADN. Las láminas nucleares están involucradas en la replicación y reparación del ADN, interactúan pues con diversas proteínas y enzimas necesarias para estos procesos, asegurando la integridad y estabilidad del genoma. Además del desarrollo embrionario y diferenciación celular, la expresión de diferentes tipos de láminas varía durante el desarrollo embrionario. En las primeras etapas predomina la lámina B, mientras que en etapas posteriores aumenta la expresión de las láminas de tipo A, siendo así cruciales para la diferenciación celular y el desarrollo del embrionario en forma correcta. ¿Cuáles son los desórdenes asociados a las láminas nucleares? Bueno, se llaman laminopatías, ¿no? Estas incluyen la progeria o envejecimiento celular prematuro,
¿no? Y esto es una mutación del gen LMNA que codifica la lámina A. La distrofia muscular Emily-Dreyfus es una enfermedad muscular causada por mutaciones en las proteínas laminares, y las cardiomiopatías, que son trastornos del corazón, ¿no?, asociados con mutaciones en las láminas nucleares que afectan la estructura y la función celular. El poro nuclear. Estructura del poro nuclear. El poro nuclear pues es un conjunto de proteínas que forman un canal, ¿no?, en la envoltura nuclear. Permiten el paso selectivo de moléculas grandes como proteínas y ARN. Su función es la regulación del transporte núcleo-citoplásmico. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte nuclear? El ciclo clásico de importación de proteínas nucleares funciona como un trinquete molecular biológico y está impulsado por la RAN-GTPasa, que modula las interacciones entre las moléculas portadoras y sus cargas, ¿no? En el citoplasma, las moléculas de carga que transportan la secuencia clásica de señales de localización nuclear se unen al portador importina beta mediante el adaptador importina alfa. Las cargas se liberan en el núcleo después de la unión de la RAN-GTP a la importina beta, y después de lo cual las importinas se reciclan. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte nuclear? El transporte activo y pasivo. El transporte pasivo de moléculas pequeñas y difusión de iones, y el transporte activo de moléculas grandes mediante señales específicas. La importación nuclear, la señal de localización nuclear y proteínas transportadoras importinas. La exportación nuclear, que involucra la señal de exportación nuclear y las exportinas. Y la regulación está dada por modificaciones posttraduccionales como la fosforilación. Veamos algunos hitos en el campo de la investigación del transporte nuclear. En 1959 se descubre los poros nucleares, ¿no? La primera localización de la señal de transporte fue dada en 1985. La primera señal de transporte de exportación nuclear fue encontrada en 1995, igual que el primer receptor de importación nuclear. El primer receptor de exportación nuclear en 1997, los mecanismos de regulación de la RAN en 1999, se hizo la descripción de la estructura en forma cristal, la RAN importina beta 1. En 2007, los primeros arquitectura molecular del poro nuclear, ¿no? En 2019, las primeras drogas que tenían como blanco la exportación nuclear, y en el año 2023 se vio las estructuras subatómicas de los poros nucleares. Entonces, las carioferinas, ¿no?, que son esas proteínas encargadas del transporte, ¿no?, de que se encuentran en el nivel de los poros, clasificadas entre importinas, exportinas y biportinas, que van a ser responsables ya sea de la importación, en el caso de las importinas, ¿no?, de cargas al núcleo, o las exportinas, que se encargan de exportar las cargas desde el núcleo hacia el citoplasma. Ambas, tanto las importinas como las exportinas, dependen de la RAN-GTP para la unión y de la RAN-GTP está acá, para la unión y disociación de las cargas, ¿no? Las biportinas, como su nombre indica, son capaces de transportar cargas en ambas direcciones, tanto importación como exportación. Entonces aquí tenemos el sistema de RAN-GTP, ¿no? Este es el sistema de RAN-GTP, y las proteínas reguladoras, que están predominantemente unidas al GTP en el núcleo y al GDP en el citoplasma. La RAN-GTP se exporta al citoplasma en complejos como
con carioferinas, ya sean importinas, exportinas, unidas en una carga de exportación. En el citoplasma, la RAM-BP1 y la RAM-BP2 que promueven la disociación de la RAM-GTP de los complejos de carioferinas, ¿no? Lo que permite la hidrólisis de la GTP mediada por la RAM-GAP1 y la RAM-GDP se recicla de nuevo al núcleo mediante el factor de transporte NTF2 y se disocia de la NTF2 y se recarga con la GTP mediante la RCC1 unido a la cromatina. La RAM-BP3 mejora el reclutamiento de la RAM-GTP para la exportación de proteínas. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte? En conclusión, no podemos concluir que los mecanismos de transporte de las macromoléculas a través del polo nuclear es muy distinto al mecanismo que ocurre a través de las membranas de otras organelas. El transporte nuclear no ocurre por un transportador proteico que atraviesa una o más capas lipídicas, sino mediante un poro con un canal acuoso regulado. También, mientras que las proteínas nucleares son transportadas a través de los poros, manteniendo su conformación completamente plegada, en el transporte a otros organelos, las proteínas tienen que desplegarse. Y por último, las señales de localización nuclear no se eliminan después del transporte hacia el núcleo, pues las proteínas nucleares han de ser importadas al núcleo varias veces después de cada división celular. Algunas implicaciones clínicas, mutaciones y enfermedades relacionadas, ¿no? La disfunción del sistema de transporte nuclear tiene implicancias significativas en una variedad de enfermedades humanas, en las que destacan el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades relacionadas con la disfunción mitótica, envejecimiento y trastornos relacionados, virus y evitación de la vigilancia inmune, desórdenes del desarrollo y características dismórficas, ataxia y otros trastornos neurológicos. Mutaciones específicas en las nucleoporinas pueden conducir a trastornos neurológicos tipo específicos como la ataxia. Bueno, entre las implicaciones clínicas está que hay terapias dirigidas que modulan el transporte nuclear, potenciales aplicaciones en las enfermedades específicas. Por ejemplo, en este documento se proporciona una revisión de la arquitectura nuclear en el sistema nervioso, abordando su desarrollo, función y enfermedades neurodesarrolladas. Se destaca que los mecanismos epigenéticos, como la regulación de la cromatina y las modificaciones posttranscripcionales de las histonas, desempeñan un papel crucial en la expresión genética y las funciones celulares en el sistema nervioso. Se resalta que la reorganización dinámica de la arquitectura nuclear correlaciona con la alteración de los programas de transcripción durante la maduración y la despolarización neuronal. Además, se discute la importancia de la arquitectura nuclear en el desarrollo cerebral, la plasticidad neuronal y la diferenciación de células gliales. Se señala que la disposición de los cuerpos nucleares y la reubicación de dominios cromosómicos específicos se relacionan con la regulación de la expresión génica y la función neuronal. Finalmente, se menciona que el reordenamiento de los genes y su agrupación en el núcleo están asociados con la regulación de la diferenciación celular y la función celular. Así, este documento, que invito a que lo lean, destaca la importancia de la arquitectura nuclear en la regulación de la expresión génica y la función neuronal, así como su relevancia para comprender las enfermedades neurodesarrolladas. Observemos aquí, este es un modelo de plegamiento nuclear que dependiente de la actividad en neuronas del hipocampo de rata. Durante la actividad sináptica inicial, los núcleos neuronales muestran solo pliegues menores, si es que presentan algunos. El inicio de una fuerte actividad eléctrica a través del receptor sináptico NMDA conduce al plegamiento nuclear, que luego mejora la señalización del calcio nuclear y los cambios en la expresión genética. Este cambio se revierte mediante la activación de las vías de señalización extrasinápticas
a través de los receptores NMDA. En vistas divididas de la arquitectura nuclear en diferentes tipos de células del sistema nervioso, veamos acá este esquema muy interesante. Durante este proceso, ¿no?, la maduración de las neuronas, el desarrollo de reposicionamiento de los nucleolos desde la periferia nuclear hacia el interior nuclear se produce junto con la reubicación de los cuerpos de Cajal y los dominios centroméricos en la maduración neuronal. También se observa el emparejamiento homólogo de los dominios impresos, ¿no?, en el brazo corto del cromosoma 15, UNC13, y el reposicionamiento de los loci del gen PLCB3, ¿no? Y este es en la primera parte. Después, cuando se despolariza la neurona, por ejemplo, el cromosoma X migra desde el interior nuclear a la periferia nuclear. Por otro lado, los loci del gen BDNF se alejan ligeramente de la periferia nuclear. Este cambio es concurrente con la regulación positiva transcripcional. La despolarización nuclear también presenta la expulsión dependiente de PRP1 de la histona enlazadora H1 de los genes tempranos inmediatos y la asociación mediada por AIDA1D entre los cuerpos CB y nucleolos, lo que permite una rápida transcripción y síntesis de proteínas. Durante la diferenciación posterior del ESC de ratón a través de la célula precursora neural NPC, comprometida con el linaje en astrocitos terminalmente diferenciados. Así, las interacciones genoma-lámina nuclear cambian dramáticamente. Aquí en este esquema se observan 5 genes representativos de diferentes movimientos del genoma NL, y estos genes que se alejan constantemente de la lámina nuclear y se mantienen en estado activo, en este caso lo vemos acá en verde, y los genes relacionados con el ciclo celular que se alejan de la lámina nuclear en ESC y del poro nuclear, pero se ubican en la lámina nuclear en los astrocitos, lo que induce una regulación negativa transcripcional. Bueno, observamos pues que hay una diferencia en la expresión y en la regulación de los diferentes tipos de proteínas, ¿no?, ya sea en los astrocitos o en las neuronas. Muy bien, esperamos pues que esta exposición le sea de utilidad, y aquí tenemos la bibliografía utilizada en esta actividad. Muchas gracias.